para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay moradas de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al de Dios sacrosanto, que victorioso rendía tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Muy buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes. Como ya saben, hoy domingo por la tarde continuamos con nuestro estudio del libro de Gálatas y hoy ya estamos en la mitad de la carta, casi en la mitad por ahí. Estamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y a pesar de que hoy es un poco diferente los versículos que veremos, ah, n- hoy abre un hilo conductor. Entonces, si recuerdas, las semanas anteriores habíamos estado viendo versículos, pasajes que se unían y los vimos claramente. Estaban unidos, estaban parejos. Hoy, a pesar de que es un poco diferente a los pasajes que vimos la semana anterior, los pasajes que veremos hoy abren un nuevo camino. O sea, nos muestran un nuevo tema, una nueva cosa que está apuntando Pablo aquí en el libro de Gálatas. Pero de lo que te quiero hablar hoy, hermano, es sobre las consecuencias de no aplicar las escrituras. Las consecuencias de no aplicar las escrituras o nuestra Biblia. Las consecuencias de no llevarla a la vida práctica. Y los textos que estaremos viendo es Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 3, los versículos 1 al 5. Entonces, si tienes tu Biblia, te acompaño a que la tomes porque hay dos palabras que me gustaría, que quiero resaltar, las cuales quiero que tú, si quieres, las puedes marcar allí en tu Biblia. Dos palabras que encuentro muy importantes. Como es de costumbre, solo la semana anterior por la extensión de los pasajes no lo leímos, pero como habíamos hecho semanas antes de costumbre, leer los pasajes y luego los estaremos estudiando a cada uno, en versículo por versículo. Pero acompáñame leyendo Gálatas capítulo 3 versículos 1 al 5 para saber qué está pasando en el pasaje que estaremos viendo hoy. Dice así el versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Versículo 2: Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. 5. Y último, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muchas preguntas, ¿no? ¿Te diste cuenta? Es lo que veremos también. Recuerda la justificación, recuerda esa doctrina predominante en el libro de Gálatas,
¿Qué significa la justificación? Significa que Dios, recuerda, Cristo murió por nosotros, entonces Dios puso la justicia de Cristo en nosotros. Dios nos declaró justos con la justicia de Cristo, un varón perfecto, un varón quien tú sabes era Dios. Entonces Dios nos declaró justos gracias a la justicia de su Hijo Cristo en la cruz por nosotros. Somos declarados justos, todos los creyentes salvos, genuinos. Pero en estos versículos que acabamos de leer, en esta sección, Pablo se está dirigiendo directamente a los Gálatas. Y ya lo puedes ver, se está dirigiendo muy directamente a los Gálatas. Y está mostrando lo que siente, está mostrando su corazón. Cómo es que ellos están haciendo cosas erróneas. Entonces Pablo no tenía un corazón duro. Pablo había fundado estas iglesias. Pablo se enteró de lo que estaba sucediendo y Pablo no se quedó como una roca, como quieto. A Pablo le dolió, y estaremos viendo más adelante. A Pablo le dolió. Pablo amaba a estos creyentes, los amaba, como a cualquier otro de los que vemos en sus cartas. También amaba a todos los creyentes a los que se dirigía. Pero estos, recuerda que tenía como un afecto personal por el hecho de que él fundó las iglesias de acá de Galacia. Y Pablo también, en esta porción, es interesante, pero lo que Pablo como va a relatar en el círculo de idea que tiene es la experiencia de los creyentes, de los Gálatas, la experiencia de los Gálatas en cuanto a relación con Dios, su salvación y su vida cristiana. Entonces Pablo está dirigiéndose a los Gálatas aquí en estos versículos y está basándose todo lo que está escribiendo en su experiencia, pero no de Pablo, sino de los Gálatas, de ellos. O sea, lo que ellos han vivido y sus experiencias, para mostrarles cómo ellos han entrado en un error. Entonces, sabiendo esto, acompáñame quizás en tu Biblia, porque el versículo 1 es la primera palabra que marcaremos, y vamos a comenzar a estudiar nuestros versículos. Versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La primera palabra que quiero que resaltes en tu Biblia es insensatos. Insensatos. De antemano quiero decirte que, para adelantarme, Pablo, vamos a ver una palabra más, pero Pablo no está insultando a los creyentes. Debes saber que Pablo no está insultando a los creyentes. La primera expresión de Pablo, oh Gálatas insensatos, es una mezcla entre ira y amor con sorpresa. Imagínate, Pablo estaba enojado, pero les amaba, pero fue una sorpresa. Estaba sorprendido de lo que estaban haciendo los Gálatas. Y esta palabra insensatos, la insensatez, es falta de sabiduría, falta de buen juicio, falta de prudencia, es la definición. Y sabes qué, hermano, los creyentes en Galacia fueron insensatos. Pablo no está diciendo que son unos tontos, no los está insultando como te estaba comentando, sino que a lo que se refiere es el mismo título del mensaje de hoy. Es por eso que le puse este título: las consecuencias de no aplicar las escrituras. ¿Por qué? Porque estos Gálatas fueron insensatos. Esto significa que ellos no aplicaron todo lo que habían aprendido. Imagina, piensa en un niño al que le dan avisos. Como imagínate, no pongas tu mano allí. Hijo o niño, sobrino, no pongas tu mano allí porque te vas a quemar, te vas a cortar, te vas a dañar. Y al final, después de todas esas advertencias, el niño ya sabe, el niño pone la mano ahí y se daña, causa algo malo en su mano. Entonces fueron así los Gálatas, fueron así de insensatos. Ellos conocían la Biblia, los escritos, de aquel entonces. Ellos conocían la predicación del Evangelio, las escrituras de aquel entonces, conocían la sana doctrina, eran salvos por gracia, tenían lo suficiente. Entonces Pablo por eso está completamente sorprendido. Ellos conocían el verdadero y único evangelio, el que ya nos ha mostrado Pablo en esta epístola, aquí en Gálatas. Entonces ellos, cuando se enfrentaron a una situación real de peligro, de problema, y no se dieron cuenta, por eso fueron insensatos, porque no supieron cómo actuar con inteligencia, no aplicaron
todo lo que sabían sobre el Evangelio, sobre las Escrituras. Ellos no aplicaron todo lo que Pablo les había enseñado. Entonces resalta esa palabra en tu Biblia: insensatos. Falta de aplicar las Escrituras. Pero también hay otra palabra interesante en el pasaje. Pablo dice: ¿quién os fascinó? Y hay toda una pregunta larguísima ahí. ¿Quién os fascinó? Eso significa que ellos fueron engañados por medio, ojo, de falsas promesas y de poderes diabólicos. Esta palabra indica que ellos fueron manipulados por los sentimientos en vez de los hechos y la verdad. Entonces ellos fueron fascinados, fueron engañados, ellos jugaron los falsos maestros con sus sentimientos. O sea, se basaron en los sentimientos, en cosas sentimentales, en vez de lo que realmente, como decían las Escrituras, en lo que realmente podrían mostrarle como verdadero, un hecho escrito. Algo que quizás vemos también el día de hoy. Otra palabra en la pregunta, mira, a los creyentes dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Presentado claramente, la parte casi final que vemos de la pregunta. ¿Qué quiere decir? Se está refiriendo Pablo a Cristo aquí. Entonces dice que esta palabra se usaba para referirse a carteles o avisos que se ponen en lugares públicos, para que los ciudadanos, las personas del pueblo, de la ciudad, los leyeran y en un sentido se enteraran de qué está pasando. Era una advertencia, algo que tenían, una noticia. Y en una forma fue justamente esto lo que hizo Pablo. Pablo imagina que Pablo le hubiera como puesto estos carteles a los Gálatas en toda la iglesia, ¿en qué? Apuntando a que ellos ya conocían el Evangelio. Los Gálatas ya conocían el Evangelio. Pablo les había enseñado muy bien. La predicación de Pablo era efectiva. Lo que Pablo les predicó, el Evangelio, lo predicó con claridad y al punto de que ellos creyeron y fueron salvos. Por eso estaban en la iglesia, ¿no? Por eso Pablo pudo fundar esas iglesias. La predicación de Pablo formó iglesias en Galacia, formó creyentes, formó salvos, formó un grupo de iglesia que funcionaba sin Pablo. Hizo un buen trabajo. Pero esa iglesia, ese buen trabajo, se estaba derrumbando por culpa de estos judaizantes, estos falsos maestros. Entonces mira, no todo el problema estaba en los Gálatas, pero en este contexto, en lo que ahora estamos viendo, ellos sí tenían mucha parte en la culpa, porque no aplicaron las Escrituras. No aplicaron, o sea, porque los falsos maestros no salieron desde la misma iglesia, vinieron desde afuera. Eso es un punto a favor de los Gálatas. Pero un punto totalmente en contra es esto. Es que ellos, en su vida cristiana, como creyentes, no aplicaron lo que sabían del Evangelio. No aplicaron esto. Pablo les predicó el único Evangelio a los Gálatas. Ellos creyeron, ya que Pablo tenía una clara y efectiva forma de predicar. Entonces, acompáñenme al versículo 2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Segundo versículo. Pablo nos está hablando nuevamente. Y en todo su asombro, en toda su ira, su enojo con los Gálatas y su amor, Pablo está confrontando cada vez más de forma directa. Y Pablo les pregunta, en otras palabras, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe? Es como si Pablo les hubiera preguntado, ¿tuvieron que cumplir requisitos? ¿O una ceremonia? ¿Un ritual especial? ¿O recibieron el Espíritu Santo por la gracia de Dios? Así de simple fue la pregunta de Pablo. Justamente una carta después, en Efesios, en el libro de Efesios, Pablo dice que el Espíritu Santo nos sella para la salvación. Es nuestras arras. Eso quiere decir que Él es como un contrato. Y si eres salvo, entonces no hay duda que tienes el Espíritu Santo. Él funciona como el contrato del Espíritu Santo. Y estos creyentes, sin duda, los Gálatas tenían al Espíritu Santo. Sin duda, eran salvos. Pablo apunta y les dice, ustedes que ya recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Estaban olvidando lo principal del Evangelio, lo esencial, que
Dios es quien trabaja en el creyente, es Dios quien hace y transforma la vida de un creyente. Acompáñame al versículo 3, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Necios es porfiados. Tenemos que saber que Pablo no está insultando a los creyentes, te lo repito. Está confrontándoles, y por eso usa estas palabras tan directas, por su corazón, por su sentir, lo que él estaba sintiendo por estos Gálatas. Y mira, Pablo estaba asegurando también incluso que ellos, los Gálatas, habían recibido el Espíritu Santo por la fe de ellos y la gracia de Dios. Es por eso que dice que ellos comenzaron por el Espíritu, pero ahora estaban actuando según la carne. Pablo dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces comenzaron por la gracia de Dios, como debe ser, como es la salvación por gracia, el único evangelio, y según la carne, están terminando según la carne. Esta palabra no se refiere a pecado, mundanalidad, ni nada malo en los creyentes, sino que se refiere al esfuerzo humano, salvación por obras. Pablo dice: ustedes que comenzaron por la gracia de Dios, ahora quieren ganarse el favor de Dios, o sea, quieren continuar a hacer cosas para que Dios les ame más, para que haciendo cosas crezcan espiritualmente, cuando no es así. Los Gálatas habían comenzado su vida de creyente muy bien, pero ahora estaban tratando de hacer cosas para intentar ganar este favor de Dios, ganar más de Dios, o mejorar su estado espiritual. Sin duda, las cosas espirituales no mejoran con un esfuerzo humano. Por ejemplo, yo no soy más espiritual o más santo o tengo más amor de Dios porque estoy sirviendo en la iglesia con un hermano que no está sirviendo. O yo o tú tenemos más amor por Dios, de Dios hacia nosotros, cuando estamos diezmando, cuando estamos ofrendando. O sea, Dios no nos ama más a quienes están haciendo algo por Él. Si Dios se está siendo glorificado, si Dios está agradecido por ello, si glorificas a Dios con tu vida haciendo cosas por Él y para Él, pero no te hace ser más santo, no te hace obtener el favor de Dios de un grado más superior que un hermano que no está haciendo lo que tú. Las cosas externas no definen lo interno. Alguien en la iglesia sirviendo o un pastor puede estar teniendo una vida, un pastor, imagina, puede estar teniendo su salud espiritual por el piso. O alguien que no está sirviendo puede tener una salud espiritual, su vida espiritual muy alta, muy bien desarrollada. No se trata de lo externo, siempre se trata de lo interno. Y es así como trabajó el Espíritu Santo en la vida de estos creyentes. Ellos recibieron el Espíritu por fe, por gracia, como debe ser. Y ahora estaban tratando de ganar el Espíritu Santo o ganar más espiritualidad haciendo cosas externas. Acompáñame al versículo 4. Versículo 4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Subraya la palabra padecido. Padecido. Antes yo había leído este versículo y pensé que era padecido algo malo, pero aparentemente no lo es. Padecido quiere decir alguna experiencia humana. En específico se refiere a sus experiencias con el Evangelio y su crecimiento espiritual. Pablo dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Es como si Pablo les estuviera diciendo y preguntando a los Gálatas: todo su crecimiento espiritual, todo su tiempo de oración, ¿fue en vano? O sea, todo eso que hicieron aparentemente por el Señor, ¿fue en vano? Termina con una porción un poco positiva diciendo: si es que realmente fue en vano. Es como si Pablo ahí hubiera dicho: espero que estas cosas no hayan sido en vano. O sea, después de decirles todo ese crecimiento fue en vano, realmente espero que no. Así es el versículo, así de simple. Versículo, recuerda marcar padecido, porque no es una experiencia mala, sino es crecimiento espiritual. Fue su relación con Dios. O sea, tantas cosas habéis padecido, su experiencia con Dios personal de los Gálatas. Versículo 5 y el último de esta domingo por la tarde. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este versículo es un muy buen pasaje. Me gustó mucho estudiar este pasaje.
aquel es el Padre, es Dios el Padre. Pablo dice aquel, y es como cosas, vamos a ver cosas como se unen, vamos a unir este pasaje. Aquel, el Padre, pues que os suministra, dice el pasaje, suministra significa proveer con abundancia, con gran generosidad. Dar con abundancia, dar con generosidad, como lo hace el Padre en la vida del creyente, nos suple cada día. Aquel, el Padre que suministra al creyente el Espíritu. El Espíritu, suministra el Espíritu, o sea, el Padre nos da con abundancia el Espíritu. Recuerda, también nos da los dones espirituales, un sinfín de cosas, pero al darnos el Espíritu, hace maravillas entre nosotros. Voy a unir esas dos cosas, estoy uniendo todo el pasaje. El Padre nos da el Espíritu y gracias al Espíritu Él en nuestra vida hace maravillas. ¿Qué significa esto? Maravilla es algo cambiante en la vida del creyente, algo increíble, se refiere al versículo. Entonces estas maravillas en la vida del creyente son gracias al Espíritu. Su poder para vencer el pecado, para vencer a Satanás, el mundo, la carne y la debilidad humana, y un sinfín de cosas más. Todas esas maravillas las tenemos gracias al Padre, quien nos dio ya el Espíritu. Otra palabra entre la pregunta, no, antes de la pregunta dice, después de hace maravillas, entre vosotros. Entre vosotros. Pablo es súper personal. Esto entre vosotros significa también dentro de vosotros, mostrando directamente cómo es que el Espíritu Santo ha trabajado en sus vidas de manera personal de cada creyente gálata. Pablo dice, el Padre te dio el Espíritu, ha hecho maravillas en tu vida personal, gálata. Y esto termina con la pregunta, ¿el Padre Dios lo hace por las obras de la ley, por tu ritualismo, por tus ceremonias, por tu hacer o por el oír con fe? La pregunta de Pablo es como retórica, diciendo, obviamente no lo es. No lo es. Al fin y al cabo, es Dios quien mediante su gracia y tu fe, nuestra fe, nos da la salvación, nos da el Espíritu Santo y después de eso hace maravillas en nuestra vida, cambios rotundos que tú y yo podemos atestiguar que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero mira, hermano, lo que te quiero comentar para estar concluyendo no es algo bueno. No creas que soy yo el pesimista, que te traigo como mensajes pesados, mensajes duros o cosas como malas. Es la Biblia. Entonces, mira, ¿por qué escogí el título de Las consecuencias de no aplicar las Escrituras por los creyentes gálatas? ¿Qué pasó? ¿Por qué comenzó todo esto? O sea, todo lo que vimos anteriormente en el libro de Gálatas en cuanto a los judaizantes, los falsos maestros, y lo que veremos más adelante, es como si el capítulo 3 fuera el comienzo. ¿Por qué? Porque creyentes salvos no aplicaron la Biblia. Creyentes salvos por gracia, sin obras, no aplicaron la Biblia. Estos creyentes estaban siendo confundidos por los judaizantes y sus enseñanzas. Ellos estaban dejando de confiar en Dios y estaban comenzando y de su gracia, y estaban poniendo su confianza en sus propias obras, en lo que ellos mismos podían hacer. Qué triste. Pero mira, voy a poner la responsabilidad sobre el creyente. Estas iglesias, esto pudo que no haya sido así, porque tenemos en la Biblia, tenemos iglesias en la Biblia, ejemplos, que dice, no soportan a los falsos maestros, que los expulsan, que los echan, que los ven, saben quiénes son, y no les dan espacio en la iglesia local. Hay iglesias así en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y estos creyentes son el mal ejemplo. Lamentablemente, estos creyentes fueron insensatos. No aplicaron lo que sabían, no vivieron realmente la vida cristiana. Pero no fueron los únicos, sino que ellos no son los únicos que no han aplicado las Escrituras. En Juan 21, no vamos a leer nada más por tiempo, pero Juan 21, terminando el libro de Juan, vemos que Jesús había resucitado y había aparecido a diferentes personas
estaba apareciendo a las mujeres, a sus discípulos, y en Juan 21 vemos como Jesús se aparece a Pedro, a Juan, a Andrés y otros discípulos. ¿Y sabes qué estaban haciendo ellos después de que Jesús murió? Después de haber pasado un tiempo, 3 años con él, siendo enseñados, los discípulos, Pedro, Juan y Andrés, los más cercanos a Jesús, estaban pescando, estaban haciendo lo que su vida anterior de Cristo, lo que estaban haciendo antes de seguir al Maestro. Es triste, es fome ver esto. Jesús antes de morir les había dicho a sus discípulos que resucitaría. Y ellos no aplicaron esto, no confiaron en esto, sino que lo ignoraron y volvieron a su vida de pescadores. Cuando no aplicamos las Escrituras, vamos a ser así, como los Gálatas, como los discípulos lo fueron. Cuando no aplicamos a la vida lo que estamos escuchando, las predicaciones devocionales o lo que Dios te muestra en las Escrituras, estamos siendo unos insensatos, estamos ignorando las Escrituras, estamos siendo, como dice Santiago capítulo 1, un oidor olvidadizo, como que entra por acá y sale por acá instantáneamente, no aplicando lo que estamos aprendiendo. Y esta es una advertencia para ti, para mí, para nuestra iglesia. Veamos cómo estos creyentes no aplicaron las Escrituras, fueron insensatos, no aplicaron las Escrituras, y no seamos como ellos. Ellos estaban teniendo todo bien, pero se enfrentaron a una situación real de carne y hueso, de falsos maestros, y no aplicaron lo que sabían. Ellos fueron engañados, pero por algo previo, por no aplicar las Escrituras, por no decidir y recordar inteligentemente lo que Pablo les había enseñado, lo que habían sido aprendidos. Podemos volvernos igual que ellos, insensatos, si es que simplemente escuchamos predicaciones o leemos la Biblia, nos convertimos en unos insensatos. Si simplemente hacemos por cumplir una rutina, que es un día especial, día domingo, porque tengo que leer la Biblia todos los días, porque estamos cumpliendo la rutina. Nos convertimos en insensatos cuando hacemos esas cosas así, con ese sentir, con ese pensamiento. Y podemos confiar en cualquier mentira que digan los falsos maestros si es que no estamos llenos de las Escrituras. Si es que no aplicamos la Biblia, estamos siendo débiles en una parte. Quizás tú sabes algo, una porción de la Biblia, te la sabes muy bien, pero otras porciones eres como un debilucho, como no te manejas tanto, no entiendes mucho. Hay que conocer todo el consejo de Dios, todas las Escrituras, y no solo eso, entenderla acá, sino que hay que vivirla, aplicarla. Entonces, hermano, te animo a estar alerta, a que tú y yo también personalmente apliquemos las Escrituras, la vivamos, llevemos las Escrituras no solo acá, ni en el corazón, ni en tu vida, en tu habitación, ni en lo personal, en lo oculto, sino que lleva tu vida creyente, lleva la Biblia, sé tu vida práctica, sé la Biblia, sé las Escrituras, sé sabio, sé prudente, sé con un buen carácter, sé manso, sé humilde, y todas las características que vemos, el carácter de Cristo. Imitemos las Escrituras, vivamos las Escrituras, apliquémoslas, porque si no, vamos a estar como los creyentes gálatas, vamos a enfrentarnos a una situación real y vamos a reaccionar de una muy mala manera, con muy malas decisiones. Te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por esta tarde, Señor, te agradezco por mis hermanos, te agradezco por tu palabra, Señor, por las Escrituras. Te agradezco, Padre, cómo ellas nos ayudan a saber cómo mejorar, Padre. Te agradezco por este escrito, esto que vemos aquí en Gálatas capítulo 3. Te agradezco por esta advertencia que nos das para saber que podemos ser unos insensatos no aplicando las Escrituras. Ayúdanos, Padre, de ser así. Te pido por mis hermanos, ayúdanos a vivir aplicando las Escrituras y a usar nuestras vidas para tu gloria, Señor. Te pido por quienes no han escuchado el Evangelio, te pido que hayan personas de buen testimonio, y si hay alguien escuchándonos, te pido que pueda interesarse en conocer sobre su vida eterna, sobre su salvación. Padre, gracias por mis hermanos, por mi maravillosa iglesia, y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos mi roca. Mi esperanza
hermanos, pasamos a los tiempos al tiempo de los tres grandes. Entonces te quiero recordar, antes de comenzar a comentarte los de esta semana, que los tres grandes son un tiempo en el cual tú durante una semana entera tienes la oportunidad de poder estar orando por uno de nuestros misioneros, un país y una comuna de Santiago. Entonces, recuerda que después de esta información lo que te toca hacer no es solamente escucharla, sino que te toca llevarla a la práctica. ¿Y cómo? Yendo a orar por ellas. Así que te animo a que cada vez que escuches los tres grandes, ya sea de cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia, te animo a tomar nota y estar en la semana orando por estas tres cosas. Te quiero comenzar compartiendo rápidamente para aprovechar el tiempo sobre el pastor John. Tú sabes, a muchos de la iglesia lo conocen, entonces él estuvo un tiempo con nosotros y ahora está en su iglesia Bautista La Cruz. Como te lo puedes imaginar, él está haciendo todo de forma online, al igual que nosotros, y nos comenta que comenzó, de hecho el mes de julio comenzó reuniones de varones y efectivamente salió muy bien y yo creo que las va a hacer por un tiempo, va a tener un tiempo programado para ellas, para esas reuniones de varones y nos pide que oremos también por ellas, también por reuniones de damas y de señoritas. Las tienen cada sábado, entonces también nos pide que oremos por ello y por los nuevos discipulados que están teniendo. Y en específico nos pide que oremos por ellos y también por este mes que estarán comenzando reuniones de matrimonios por esta aplicación llamada Zoom. Entonces nos pide que oremos por ellos. Y te quiero comentar el país de Guatemala. Guatemala, este nombre Guatemala significa lugar de muchos árboles, qué curioso, por el país. Tiene 16 millones de habitantes el total. Y en el país se dice que hay dos Guatemalas. ¿Por qué? Por la diferencia económica. La diferencia económica, buena diferencia económica, como teniendo dinero, y una pobre. Entonces las personas pobres y con buenos recursos. Por eso se dice allá que hay dos Guatemalas. Tiene 25 etnias. En la actualidad, hoy en día, tiene 25 etnias, de las cuales 22 tienen su propia lengua. 22 etnias tienen su propia lengua. Y el país también es más de 70% católico y demás otras religiones. En 2018 se reveló un estudio de que hay analfabetismo, perdona, me cuesta decirlo, con 81,5% en todo el país son analfabetas, en gran número del país. Y los niveles educativos que la mayoría de las personas tienen de estudios es simplemente muy bajo, lo que en Chile conocemos como la básica, Casi todas las personas de Guatemala tienen solo sus estudios de enseñanza básica. Entonces te animo a que estemos orando para que Dios envíe, y de seguro hay iglesias allá predicando la sana doctrina, entonces que Dios los use en gran manera. Y también por misioneros, que lleguen a esas etnias, esas 25 etnias, las cuales tienen su propia lengua, 22 de ellas. Y la comuna a la cual te quiero hablar hoy es Ñuñoa. Rápidamente, en 2017 se registró que tiene 208.000 habitantes. No hay iglesias del equipo, pero eso no significa que no hayan iglesias predicando sana doctrina en el lugar. Esta es una de las comunas, quizás ya lo sabes, con mayor calidad de vida en Santiago y también es catalogada como una de las más seguras en Chile. Tiene la mayor cantidad de profesionales en estudios universitarios de Chile, de todo Chile. Pero son personas con buen estado económico, socioeconómico. Pero recuerda que la Biblia dice: ¿qué recompensa tendrá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, aún así, esas personas que confían mucho en sus riquezas necesitan el Evangelio, que es lo único que les va a salvar. Entonces, hermano, te animo esta semana a estar orando por John, por el país de Guatemala y por la comuna de Ñuñoa. Que Dios te bendiga.